desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta crónica desde la redacción de Nueva Sion en Argentina con Gustavo Efron, su redactor y director. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a repasar junto contigo una serie de conceptos que han estado durante mucho tiempo en la definición del judaísmo, palabras como pueblo, nación, cultura, pero a la luz de lo que es el pensamiento actual, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, la idea es pensar un poquito, bueno, hay como una tríada, ¿no? Del cual el judaísmo vino sosteniendo, siempre sobre la base de una idea originaria de religión, digamos, pero que, bueno, a la religión como parte nuclear del origen del judaísmo, digamos, siempre hubo como tres patas fundamentales que a lo largo de la historia fueron sosteniendo, digamos, la identidad, la idea de la identidad judía, ¿no? Y esto tiene que ver básicamente con la idea de cultura, la idea de pueblo y la idea de nación, ¿no? Una cultura sería de alguna manera un conjunto de elementos, de tradiciones, de de cuestiones vinculares y de forma de vivir y de sentir y de pensar que comparte, digamos, de un determinado colectivo. Un pueblo implica un nivel de aglutinamiento, de sentimiento común un poco más homogéneo, ¿no? La idea de que somos un pueblo y que ese pueblo tiene una identidad propia, desarrollada, ¿no? Esta idea que tiene una fuerte raigambre en la filosofía, ¿no? La idea del pueblo que va más allá de las culturas y va más allá de las de todas las porosidades que pueda tener. Y luego la idea de nación, que siempre estuvo presente a lo largo del pueblo judío, de la historia del pueblo judío, pero que finalmente se plasmó de manera mucho más concreta, más allá, digamos, del original Reino de Israel, con el establecimiento del Estado de Israel, o más bien a partir del surgimiento del movimiento sionista, con la modernidad, ¿no? Con la modernidad y el surgimiento de los estados nacionales. Entonces, esta idea de nación aglutina mucho de los símbolos, de las referencias, del etos, digamos, dentro de lo que es un país, ¿no? Y tal vez, bueno, cada una de esas ascripciones tiene en sí mismo una propia identidad y en algunos casos acerca a la otra y en otros casos la oculta o la separa, ¿no? O más bien la vuelve menos visible. En muchos casos, por ejemplo, la idea de nación visibiliza o da lugar a un montón de tradiciones y de cuestiones que tienen que ver con el propio Estado, cómo se desarrolla un Estado nacional y las banderas y las culturas y las tradiciones propias de ese territorio en particular, ¿no? Mientras que la idea de cultura más bien plantea una ligazón que tiene que ver con una extraterritorialidad, ¿no? Tiene que ver con algún hilo que va conduciendo determinadas tradiciones, determinadas identidades, determinadas maneras de, de percibir el mundo y de sentir que se hacen común en las diferentes culturas, digamos, vinculadas a las diferentes culturas como algo propio en muchos territorios y a lo largo de la historia. Y la idea de pueblo, más bien, congrega la idea de tener digamos, un común denominador que se aglutina, ¿no? Y que en muchos casos el pueblo condensa a su vez la idea la idea de cultura, porque incluye la cultura, y en muchos casos también la idea de nación. Ahora, la pregunta entonces es, para hacer un segundo paso de este análisis, es ¿qué pasa con estos vínculos entre estos tres y también con el, digamos, el sustrato religioso?
cuando estamos hablando de, de un mundo de interculturalidades, ¿no? Ya se habla mucho más que de multiculturalismo, se habla de interculturalidades, ¿no? Y la diferencia entre el multiculturalismo y las interculturalidades tiene que decir que el multiculturalismo planteaba la pluralidad de culturas, ¿no? Mientras que la interculturalidad incluye la idea de, de penetración o de influencia e incluso de confluencia de culturas en su misma conformación, es decir, que las diferentes culturas se van conformando de manera integral a partir de los cruces, ¿no? Y de las porosidades y los lugares en los cuales se van conformando. Y entonces, en esa interculturalidad, la pregunta es, bueno, ¿qué es una religión o qué es una cultura en el contexto de la interculturalidad? Digamos, una cultura incluye, digamos, muchos de los elementos propios, originarios de una cultura milenaria, pero a su vez se va nutriendo y se va transformando en algo nuevo que tiene que ver con eso que entra a jugar en diferentes culturas. Y esto no depende necesariamente o únicamente de la idea de la diáspora, porque también se puede pensar en el Estado de Israel. La cultura del Estado de Israel, si bien tiene una fuerte, digamos, impronta territorial, que tiene que ver con la existencia misma, con estar ahí, con los problemas físicos y concretos de fronteras, de relaciones y demás, pero a su vez está fuertemente imbuido de una cuestión que trasvasa la cuestión territorial, ¿no? Y que tiene que ver con las múltiples culturas que atraviesan, ¿no? Que tienen que ver con cómo todo un vínculo con la cultura global ha transformado también la propia esencia del mismo Estado, ¿no? Para dar un solo ejemplo, aquella idea tan fuerte del ejército, del Tzahal, como el aglutinante de una identidad colectiva que conforma, digamos, por el cual el joven entra a través del ejército a un etos o una cultura nacional israelí. Últimos estudios están dando que en realidad hay un porcentaje, por ejemplo, de jóvenes israelíes que no encuentran necesariamente en el ejército ese aglutinamiento a una identidad nacional colectiva o ese ingreso al etos nacional colectivo de Israel, sino que por ahí el ejército ya es una posibilidad, pero no es la homogénea, ¿no? Esto por dar un solo ejemplo, ¿no? Entre muchos. También el tema de, por ejemplo, la interculturalidad que se dio muy fuertemente a partir del ingreso de la inmigración rusa, que prácticamente alrededor de, no sé si un tercio o un 25% de la población se aumentó a partir del ingreso de los rusos, y así como otras. En realidad no es nuevo, porque el Estado de Israel mismo se fue conformando a partir de las múltiples culturas que se fueron conformando. Y esta interculturalidad hace que justamente tenga un efecto también de extraterritorialidad, ¿no? Y la idea de pueblo en esto, ¿qué es un pueblo en este contexto? ¿Un pueblo es un territorio? ¿Es necesariamente un territorio? ¿O un pueblo es una cultura? Un pueblo es un conjunto de directrices que en esta interculturalidad todavía mantienen una guía, todavía mantienen una orientación. Entonces, aquellas viejas discusiones, las cuales se han escrito ríos de tinta y grandes discusiones históricas entre el Estado de Israel y el diasporismo, ¿no? Esas viejas discusiones entre el socialismo israelí y el Bund, por llamar así, entre otras, ¿no? Respecto a si lo nacional, por ejemplo, ocluía la identidad judía pluricultural, históricamente creada, hoy por hoy se van nutriendo en nuevas preguntas que tienen que ver cómo se construye la interculturalidad en el territorio, en los territorios, en lo que puede pensarse como pueblo judío, en lo que hay en la religión,
¿no? Cuando vemos diferentes propuestas que tienen que ver con lo cinematográfico, que hablaba yo en una columna anterior, se muestra cómo la interculturalidad también, digamos, interfiere en los paradigmas de la religión, los conflictos que se dan en la religión, y a su vez la relación entre la religión y el Estado, la religión y la cultura, es decir, se van ahí transformando, incluso en culturas aparentemente un poco más herméticas, estas cuestiones. Entonces, hoy por hoy la verdad que es casi un barajar y dar de nuevo, casi un ver, bueno, en esta interculturalidad, cómo se van reposicionando y armando estos viejos, digamos, paradigmas que constituyeron pilares de la identidad judía, que hoy por hoy ya podríamos hablar no de identidad, sino tampoco de identidades, sino de identificaciones que tienen que ver con determinadas formas que el mundo se va transformando a partir de todas las porosidades, ¿no? Culturales o interculturales. Esto es lo que los invito a pensar, no es que tenga una respuesta, simplemente abro preguntas para pensar el judaísmo que viene en los próximos 20, 30 años, ¿no? Pues sin duda son preguntas interesantes, nos has orientado justamente con mucha claridad sobre los distintos puntos que están evolucionando, lo que en inglés se llama work in progress, ¿no? Es algo que está sucediendo ahora mismo y que es justamente por estar encima del propio tren, a veces es tan difícil saber si somos nosotros los que nos movemos o es el mundo el que se mueve a través de nosotros, pero algo está cambiando y estas son algunas de las grandes preguntas que dejamos planteadas aquí. Te agradecemos, Gustavo Efron, y te invitamos, como siempre, a volver a encontrarnos dentro de 2 semanas. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge, gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia.